Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En Mateo 28, 18, el Señor resucitado se apareció a los discípulos y les dijo que todo el poder del cielo y de la tierra le había sido dado. Todo el poder del mundo espiritual, todo el poder del mundo físico, y Él ya lo había recuperado. Y en el versículo 20 dice: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Entonces, el Señor está con nosotros todos los días con ese poder del cielo y de la tierra. Pero a veces como creyentes, nuestra vida de fe no es fácil, no tenemos fuerza, no tenemos poder, a veces ni para levantarnos casi, ¿verdad? Tampoco a veces para ayudar a otros. Y por supuesto es muy difícil sin ese poder evangelizar a las personas. Entonces, ¿cuándo se revela el poder de Dios? Nosotros tenemos la identidad de que somos hijos de Dios. Y el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el poder de Dios se revela cuando estamos disfrutando de esa identidad, cuando estamos gozando de ella. Vemos que Pedro, en Mateo 16, 16, hizo una confesión gloriosa. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor al escucharlo se puso muy contento y le dio 3 bendiciones muy importantes. Pero Pedro, a pesar de haber hecho esa confesión, a pesar de ser hijo de Dios, su vida era un poco como las olas, ¿no? A veces estaba arriba, a veces estaba abajo, y la verdad que no era fácil para él. Llegó el punto que negó al Señor 3 veces, y Pedro pensaba que había fracasado ya grandemente. Por eso otra vez se marchó y volvió a pescar. Pero en Juan 21 vemos que el Señor fue, después de resucitar, a su encuentro. Y el Señor le dio la palabra, le dio la misión: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le dio la fuerza y el poder a través de la palabra. Más adelante, en Hechos 3, vemos que el Señor resucitado reúne en el Monte del Olivar a sus discípulos y durante 40 días, de manera concentrada, les está compartiendo la palabra, les está enseñando la oración y les está dando sobre todo la misión, el reino de Dios. Allí ellos empiezan a tomar el pacto y en Hechos 1:14 vemos que se reúnen y empiezan a orar. Dice que estaban unánimes en oración. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento ya Pedro estaba experimentando, disfrutando la identidad y la autoridad que él había recibido. No solo era una teoría, él estaba disfrutando. Por eso en Hechos 2 vemos que llegó el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro se levantó y predicó un mensaje a través del cual, en Hechos 2:41, vemos que 3.000 discípulos se convirtieron. Pedro ya podía experimentar cómo se levantaba el poder de Dios a través de su vida. En Hechos 3, Pedro y Juan, que iban a la hora de la oración, allí al templo, pudieron compartir ese mensaje a ese cojo que estaba allí. Y el cojo fue sanado y se levantó, tuvo sanidad física, tuvo sanidad espiritual y empezó a glorificar a Dios. Tan contento estaba que entró al templo por primera vez en su vida, porque las personas enfermas eran consideradas pecadoras y no tenían permiso para entrar al templo. Y él entró al templo, empezó a glorificar a Dios, y todas las multitudes que había en el templo, que conocían a ese cojo porque estaba allí toda su vida, se reunieron, y allí Pedro les compartió que Jesús era el Cristo. Dice la palabra que 5.000 varones se convirtieron. Arrestaron a Pedro, a Juan, los metieron en la cárcel y en Hechos 4 vemos que los pusieron allí delante del Sanedrín, las 70 personas más poderosas e importantes de la nación. Pero allí Pedro, con ese poder, hizo esa confesión tan gloriosa que aparece en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Pedro, cuando empezó a disfrutar su identidad, cuando empezó a disfrutar su autoridad, a través de él se manifestó el poder de Dios. Por eso, para conocer nuestra identidad, hay algo que primero tenemos que conocer. Dice la palabra de Dios que en el principio Dios de la nada creó todas las cosas con su palabra. Y el último día hizo su creación más preciosa, nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice en Génesis 1:27. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, que es espíritu, nos hizo a nosotros solamente seres espirituales. ¿Para qué? Para que pudiéramos relacionarnos con Él. Él nos creó para estar relacionados con Él a través del Espíritu. De esa manera estar completos, de esa manera tener paz, de esa manera tener la verdadera felicidad. Es la manera de la creación de Dios. Igual que el pez necesita el agua porque es un ser acuático, a nosotros nos creó seres espirituales para estar concentrados, administrados, gobernados por Dios. De esa manera el hombre era completo y feliz. Pero vemos, como solo dice la palabra de Dios en Génesis 3, que Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre desobedeciera a Dios. El hombre comió, rompió el pacto. Desde ese momento, el hombre murió espiritualmente. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. El hombre quedó separado de Dios. Y desde ese momento, al estar separado de Dios, empezó el sufrimiento. Imagínese un tren. El tren ha sido construido para ir sobre unos raíles. Está hecho de esa manera, necesita ir por esos raíles. Cuando está encima de los raíles puede ir incluso muy rápido, ¿verdad? Hoy en día hay trenes de alta velocidad. Pero ese tren que iba por los raíles un día tuvo un accidente, descarriló, salió de los carriles. Entonces, todavía puede ir a pesar de no estar encima de los raíles. Pero ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a caminar? Es muy difícil. Va a ir a golpes, pum, pum. Es un sufrimiento. Puede ir hacia adelante, puede moverse, pero no es el sitio para el cual ha sido creado. De la misma manera un bebé. El bebé necesita a su mamá, necesita el calor de su madre, necesita el alimento de su madre. Pero ese bebé tan pequeño, tan precioso, de repente es arrebatado y lo dejan en la calle. ¿Cómo puede vivir bien ese niño? No sabe qué hacer, no sabe cómo alimentarse. Se esforzará, ¿no? Primero se chupará el dedo de la mano, ¿no? Pero eso no le da ningún alimento. Luego probará con el dedo del pie, pero eso no le da ninguna respuesta. Por eso la gente se separa de Dios. No para de tener sufrimiento. Y esto es algo que se puede ver con nuestros ojos. Solo mirando alrededor, mirando los noticieros, vemos de verdad que todo está lleno de problemas. Y la gente que no conoce a Dios, aunque a veces dé una apariencia de que le va bien, es mentira, es imposible porque fuimos creados para estar con Dios y separados de Dios solo hay una vida de sufrimiento y de miseria. No hay nada, no hay ninguna manera humanamente de salir de ahí. Por eso hay una gran noticia, una noticia central, que es la esencia de los 66 libros de la Biblia. ¿Cuál es? Que Dios envió a Jesucristo para poder restaurar, para poder restaurar lo que se había perdido, para que el hombre pudiera recuperar su creación original, estar otra vez con Dios. Por eso en Génesis 3:15 el Señor por primera vez profetiza, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Capítulo tras capítulo, libro tras libro, el mensaje principal que aparece en la palabra es uno, Jesucristo, porque es la única manera que Dios nos da, porque es perfecta, es suficiente, es completa, es todas las cosas, solo Jesucristo. El mensaje principal de toda la palabra es la salvación a través de Jesucristo.
Por eso es la única manera que Dios nos da. Vemos en la palabra en Juan 5:24 cómo el Señor nos está diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo Cristo es la única manera, es la manera de Dios. Y tiene que ser por gracia. Es gracia de Dios, no hemos hecho nada, no hemos merecido nada para poder tener esa revelación de que solo a través de Cristo. Y por gracia a través de la fe. Por eso en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, desde ese momento hay que pelear 3 batallas. La primera es la más difícil, el yo. Desde que el hombre quedó separado de Dios, el problema es el yo. El hombre se cree que es Dios. Todo tiene que girar a su alrededor, todo tiene que ser a su manera. Y si no, pues el hombre se siente mal, se enfada, ¿verdad? Es un problema incluso que muchos ni lo ven, ni se dan cuenta, porque siempre andamos echando la culpa a los demás. Pero ese es el principal problema, el yo. Y humanamente no hay manera de salir de eso. Por eso, Cristo, Él vino a romper ese yo. Ese viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Y ahora, Cristo que habita en nosotros, Él ha venido a darnos una nueva vida y a ocupar el lugar de dueño, el centro de nuestra vida. Esto Pablo lo explica muy bien en esa confesión que hizo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solo conociendo cada vez más la bendición de Jesucristo, conociendo más profundamente ese evangelio tan glorioso de Cristo, sin esfuerzo, tomando la palabra de Dios cada domingo a través del culto, orando con esa palabra. Desde ese momento estamos restaurando nuestra vida espiritual y el yo, sin darnos cuenta, está ya quitándose a un lado. Ya nuestra vida empieza a tomar la dirección de Dios, que es la evangelización del mundo. Y ahí sin esfuerzo podemos ver de verdad cómo Dios, por su gracia, nos empieza a utilizar, nos empieza a enviar personas, empieza a abrir puertas. Por eso en Cristo, solo dejando que Cristo sea el centro, tomando su palabra, orando con ella, sin esfuerzo, el Señor va a ocupar el lugar que le corresponde en nuestras vidas, el trono de nuestra vida. La segunda batalla, también humanamente, no hay manera de vencerla, porque Satanás es un engañador. Dice la palabra que a veces viene como un ángel de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que viene con una apariencia como algo bueno. Uy, esto es bueno, ¿no? Hace poco, una persona del Evangelio que conozco, pues le ha salido un trabajo que de verdad, pues parece algo espectacular, ¿no? De un nivel alto, ganando dinero, relacionándose con gente importante. Pero cuando me lo comentó, yo pensé, no lo veía como algo de Dios, ¿no? Veía de verdad como era algo que le iba, sin darse cuenta, a apartar de que él se estuviera aferrando fuertemente al Evangelio como estaba haciendo. Ya han pasado varias semanas y desgraciadamente es así. Él, sin darse cuenta, con esa cosa que realmente parecía algo bueno, pero eso realmente es un engaño. ¿Por qué? Porque algo que nos aparta de la palabra, del pacto, de cumplir el plan que Dios tiene para nuestra vida, realmente es algo que Satanás está utilizando. Por supuesto que Dios es soberano y va a utilizar eso para bendición, para que esa persona pueda estar conociendo todavía más fuerte el Evangelio. Pero a veces viene así Satanás, como un ángel de luz. Otras veces, como dice en 1 de Pedro 5, 7 y 8, viene como un león rugiente, para atemorizarnos, con situaciones a veces que no son fáciles, ¿verdad? Situaciones que a veces no vemos el camino, la salida. Pero en Cristo tenemos la respuesta. Cristo en la cruz ha vencido a Satanás. Por eso, si de verdad dejamos que Cristo cada día esté en el centro de nuestra vida, Satanás huye. No puede hacer nada con nosotros. Si tenemos seguridad
Él huye, no puede con los creyentes que tienen seguridad en Cristo. Y hay una tercera batalla. La batalla contra el mundo. Y a veces podemos ser movidos por las opiniones de las personas o por las circunstancias. Pero los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8. Por eso, si de verdad estamos tomando la palabra, teniendo nuestros tiempos cada día, orando con la palabra, disfrutando con Dios, en ese momento somos llenos del Espíritu Santo. En ese momento entendemos muy bien que nuestra vida es para ser testigos, para compartir el Evangelio. Y vamos a estar recibiendo muy bien la guía de Dios y teniendo victoria sobre este mundo. Entonces, ¿cuándo se revela el poder? En primer lugar, cuando por gracia de Dios salgo del pecado original, en ese momento se empieza a revelar el poder de Dios en mi vida. Cuando salgo de los pecados de acciones, en ese momento el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando veo el plan de Dios, muy importante. Dios tiene un plan, Él es soberano. Y en todas las cosas, aunque a veces dan una apariencia de cosas malas, Él tiene un plan. Por eso dice en Romanos 8 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso vemos la vida de Moisés. Dios lo utilizó grandemente y a través de poner esa sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, el pueblo de Dios salió de la esclavitud, salió de Egipto y ya fueron andando por el desierto, pero ocurrió algo. De repente aparece Faraón con todos sus carros detrás que iban a matarlos y delante de ellos tenían el Mar Rojo. Una situación de verdad humanamente muy difícil. De hecho, la mayoría del pueblo empezó a quejarse, empezó ahí a echar la culpa a Moisés, a Dios, todo, ¿no? No era fácil. Pero Moisés, que era una persona que tomaba el pacto, que disfrutaba del Evangelio, él sabía que Dios tenía un plan ahí, por eso oró. Y el Señor por la noche envió un viento que abrió un camino en el mar. Ellos cruzaron tranquilamente y cuando el ejército les perseguía en ese momento, Dios cerró el mar. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de una persona que entendió el plan, que oró, eso que parecía una dificultad era la manera de Dios para poder quitar sus enemigos, para destruir a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la dirección de Dios. Moisés sabía el plan de Dios. Había que ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque en la tierra de Canaán iba a nacer el Mesías. En el Antiguo Testamento la dirección de Dios es Canaán, porque allí iba a nacer el Mesías. Y en el Nuevo Testamento es Mateo 24:14, la evangelización del mundo. Cuando sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por eso siempre que vemos el plan de Dios, en ese momento se revela el poder de Dios. Cuando entendemos también el objetivo de nuestras vidas. Dios que nos ha elegido tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él está obrando en toda nuestra vida y tiene un lugar donde Él nos va a utilizar para ser testigos. Un lugar que cada uno de nosotros, solo nosotros podemos ocupar ese lugar. Por eso es muy importante entender el objetivo de nuestras vidas. José desde pequeño, él orando tuvo esos dos sueños y pudo entender el objetivo de su vida. Dios lo iba a levantar para ser gobernador de Egipto y así llevar a cabo la evangelización del mundo y salvar a su familia. Por eso, todas las dificultades que pasó José, él, como tenía el objetivo de su vida claro, las podía superar perfectamente. También David, cuando tuvo el encuentro con el profeta Samuel, en 1 Samuel 16:13, cuando fue ungido, allí Dios le habló a través de Samuel que lo iba a levantar como rey. Por eso él
a pesar de que tuvo muchas dificultades y pasó mucho tiempo hasta que se cumplió, él sabía el objetivo de su vida. Por eso podía superar, no tenía miedo ni a Goliat, ni a Saúl, ni intentaba hacer humanismo matando a Saúl. Sabía que la obra la hace Dios. Él solo tomaba la palabra, sabía que iba a ser rey como Dios le había dicho. Y sabiendo ese objetivo de su vida, de verdad el poder de Dios se manifestó grandemente en su vida. También es muy importante en todas las situaciones conocer el deseo de Dios. Hay una hermana que trabajaba en un restaurante. Ella por circunstancias pues no estaba yendo a la iglesia. Y la verdad que era difícil para ella en ese restaurante porque su jefe, bueno, pues no era fácil trabajar con él. Y la verdad se le hacía muy difícil. Entonces Dios puso en mi corazón visitarla y empezar a compartirle la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y empecé a compartir la palabra. Empecé a ayudarle a entender que Dios la había puesto en ese lugar. Que si Dios la había puesto en ese lugar es porque tenía un plan. Y ese plan, el plan de Dios, es que el reino de Dios se establezca, que su reino se establezca. Si su jefe era así, era porque obviamente él no conocía a Dios. Si uno no conoce a Dios, lo normal es que se esté quejando continuamente porque no es feliz. Por eso realmente, a través de la palabra, Dios le habló, abrió sus ojos y en ese momento ella entendió cuál era el deseo de Dios, por qué estaba trabajando allí. Empezó a orar y a través de su oración, Dios obró grandemente hasta el punto de que el jefe pudo conocer el Evangelio. Y el reino de Dios se estableció en ese lugar, cambió totalmente el ambiente. ¿Eso por qué fue? Porque ella entendió el deseo de Dios. Y eso es algo muy importante. Cuando entendemos el plan, el objetivo, el deseo, vamos a estar orando conforme al deseo de Dios, para que su reino se establezca. Y vamos a ver cómo se levanta el poder de Dios. ¿Y qué vamos a tener? La victoria. Igual que David, José tuvieron la victoria. Nosotros, que tenemos el mismo Dios, vamos a tener la victoria cuando de verdad estemos dejando que Cristo sea el dueño de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha conseguido todo. Él en la cruz ha solucionado todos los problemas. Cristo es completo, suficiente y Él es todas las cosas. Por eso tenemos que dejar de verdad que Cristo sea el verdadero dueño de nuestras vidas. El poder de Dios se manifiesta cuando disfrutamos de la identidad. Hay que disfrutarlo, de verdad. Es una bendición grandísima ser hijo de Dios. Si entendemos esa bendición, ya entendiendo solo esa, ya está todo. Ya podemos estar alabando a Dios todos los días. Y no solo disfrutando la identidad, sino también utilizando la autoridad. La identidad se disfruta y la autoridad se utiliza. Y tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo de quebrar el poder de la oscuridad. ¿Para qué? Para ser testigos, para que su reino se establezca, para que la gente esté compartiendo, esté recibiendo el Evangelio. Por eso el poder de Dios se manifiesta cuando disfruto de la identidad, cuando estoy utilizando la autoridad. ¿Para qué? Para ser testigos. Siempre en la palabra de Dios vemos que el poder de Dios se manifiesta ¿para qué? Para la evangelización del mundo. Por eso dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén tomando esa palabra, que estén desafiando para que a través de sus vidas se esté manifestando el poder de Dios y se estén levantando como testigos. Dios les ha llamado para eso, para que con el poder de Dios, a través de sus vidas, las personas que están a su alrededor puedan recibir la salvación. Las familias que están a su alrededor sean restauradas, primero la suya, y para que también toda su región sea transformada.
Ese es el poder de Dios, que vemos como esas personas de la iglesia primitiva, que eran débiles, faltas como nosotros, pero que se aferraron a ese pacto, de verdad dejaron que Cristo fuera el dueño de sus vidas. Es el poder que se va a manifestar en cada uno de ustedes. Que puedan estar aplicando el contenido de este mensaje a sus vidas. Y también les pido que desafíen y que estén compartiendo el contenido de este mensaje a otras personas. Van a ver que eso Dios lo utiliza grandemente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque a través de Cristo tú has solucionado todas las cosas. Señor, de verdad que podamos dejarte que tú ocupes el trono de nuestras vidas y que nos utilices, Señor, para ser testigos, para que a través de nosotros la gente que está a nuestro alrededor sufriendo pueda tener la verdadera respuesta que eres tú, Señor. Ato el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.